Corre el año 1225. En el reino de Sicilia, bajo el cielo sereno de Roca Seca, nace el hombre que llegaría a ser conocido como el Doctor Angélico. Su nombre, Tomás de Aquino. Es hijo de una familia noble y poderosa, vinculada a la casa real. Su padre, Landulfo de Aquino, ostenta el título de conde. Su madre, Teodora, pertenece también a la aristocracia napolitana. Desde su cuna, se esperaba que Tomás heredara una vida militar o política. Pero el destino ya tejía un sendero distinto. Tomás crece en el castillo de Aquino, rodeado de comodidades y educación. A los 5 años, es enviado como oblato a la abadía benedictina de Montecassino, un imponente monasterio que dominaba la región desde lo alto de una montaña. Allí, los monjes comienzan a forjar su carácter y a instruirlo en las primeras letras, el canto litúrgico, el latín y la disciplina del silencio. A esa tierna edad, ya era evidente su profunda serenidad y notable inteligencia. Una leyenda temprana lo marca para siempre. Se cuenta que, mientras estudiaba, preguntó a sus maestros, ¿qué es Dios? Una simple pregunta, pero tan profunda que muchos consideran ese instante como el inicio de su vocación. En Montecassino, Tomás se aleja de los juegos infantiles y pasa largas horas contemplando y leyendo las escrituras. Su actitud piadosa y su juicio precoz no pasan desapercibidos. A los 10 años el entorno cambia. Las tensiones políticas entre el Papa y el emperador Federico II transforman el monasterio en un campo de batalla. Montecassino se convierte en un lugar peligroso y la familia decide enviarlo a la Universidad de Nápoles. Allí, Tomás entra en contacto con el pensamiento clásico y filosófico. Se sumerge en las enseñanzas de Aristóteles, Platón, Boecio, Cicerón. Conoce el trivium y el quadrivium, las bases de la educación medieval, pero también descubre las ideas de Averroes y Avicena, pensadores árabes que comentaban a Aristóteles y abrían nuevas puertas al entendimiento del mundo. En Nápoles, Tomás conoce a los dominicos, una orden mendicante fundada por Domingo de Guzmán. Su ideal de vida austera, dedicada al estudio y la predicación, cautiva al joven Tomás. Contra la voluntad de su familia, decide ingresar en la orden de predicadores. La noticia desata una tormenta. Su madre, al enterarse, se enfurece. Considera indigno que un Aquino se mezcle con mendigos y predicadores callejeros. Ordena su captura. Mientras Tomás se dirige a París para iniciar su formación domínica, es interceptado por sus propios hermanos cerca de la ciudad de Aquapendente. Lo apresan y lo encierran en una torre del castillo familiar. Durante más de un año permanece allí, en prisión doméstica. Su madre intenta convencerlo con ternura, sus hermanos con burlas. En un episodio curioso y dramático, uno de sus hermanos llega a introducirle una mujer en la celda para tentar su castidad. Tomás la expulsa de inmediato y, según se cuenta, con un tizón ardiente traza una cruz en la pared. Desde ese día, dicen, fue confirmado en su virtud por una visión celestial. Pese al encierro y la presión familiar, Tomás no cede. Aprovecha el tiempo para estudiar de memoria grandes fragmentos de la Biblia y textos filosóficos. Finalmente, su madre se resigna. Finge un escape nocturno dejándolo huir por una ventana con ayuda de una cuerda. Tomás se reúne con los dominicos en Nápoles, donde lo visten con el hábito blanco y negro. La decisión está tomada. Ha renunciado a la nobleza para abrazar la sabiduría y la pobreza. En el año 1245, Tomás es enviado a París, la capital del saber, donde empieza su formación teológica formal. Allí conoce al gran Alberto Magno, el más ilustre sabio del momento. Tomás se convierte en su discípulo más brillante. Pero no todos ven con buenos ojos a este joven de aspecto torpe, callado y de gran corpulencia. Lo apodan el buey mudo de Sicilia, por su silencio constante y su figura imponente. Sin embargo, Alberto Magno lo defiende con una frase que quedaría para la posteridad. Vos le llamáis buey mudo, pero llegará el día en que sus mugidos se oirán por todo el mundo. Y así comienza el ascenso del joven Aquino,
destinado a revolucionar el pensamiento cristiano. Su camino apenas empieza. La sabiduría, la controversia y la gloria lo aguardan, pero también la humildad, el sufrimiento y la contemplación del misterio divino. Estamos en el corazón intelectual de Europa, París. En la universidad bulle el debate entre razón y fe, entre filosofía pagana y teología cristiana. Es el año 1246. Tomás de Aquino ha llegado como discípulo del gran Alberto Magno, y aunque sus compañeros aún lo menosprecian por su aspecto tranquilo y reservado, en las aulas comienza a brillar. Su mente es metódica, clara, penetrante. Su dominio del pensamiento aristotélico lo distingue de los demás. Alberto Magno, admirado, lleva a Tomás a Colonia, donde abre un nuevo centro de estudios dominico. Allí, bajo su guía, Tomás madura intelectualmente y comienza a desarrollar su estilo, riguroso, equilibrado, casi geométrico en su claridad. Durante este periodo, se empapa del pensamiento de Aristóteles, filtrado por los comentarios árabes de Avicena y Averroes, y comienza a trazar su propia síntesis con la teología cristiana. En 1252, regresa a París, ya no como estudiante sino como baccalaureus sententiarius, lo que significa que debe comentar públicamente las sentencias de Pedro Lombardo, el manual de teología de la época. Sus lecciones llaman la atención por su profundidad y orden. Se nota en él una mente que no solo memoriza, sino que interroga, estructura, busca armonía entre fe y razón. 3 años después, es nombrado Magister in Sacra Pagina, o lo que hoy llamaríamos profesor de teología. Aún joven, Tomás recibe la Cátedra de París, el máximo reconocimiento académico. Desde allí escribe sus primeras obras importantes como el Comentario sobre las Sentencias y el De Ente et Essentia, donde se adentra en la distinción entre el ser y la esencia, un punto clave que marcará toda su filosofía posterior. Pero París está lejos de ser un paraíso académico. Los franciscanos, que también tienen poder en la universidad, lo ven con sospecha. Algunos, como Buenaventura de Bagnoregio, defienden un enfoque más platónico, místico, que choca con la razón aristotélica defendida por Tomás. Comienza así una pugna teológica que marcará el siglo. En medio de estas tensiones, Tomás mantiene la serenidad. No ataca, no polemiza con acritud. Escribe, enseña, reza. Su humildad es proverbial. Se dice que a menudo dictaba a varios secretarios a la vez, abordando distintos temas en paralelo, sin perder el hilo. Su memoria era prodigiosa y su capacidad de concentración, legendaria. En 1259, es llamado a Italia por el maestro general de los dominicos. A partir de entonces, se convierte en teólogo papal al servicio de Urbano IV y luego de Clemente IV. Viaja entre Roma, Orvieto, Viterbo y otras ciudades, escribiendo sin cesar, consultado por reyes y pontífices. En este periodo redacta uno de sus textos más importantes, la Suma contra los Gentiles, dirigida a quienes no compartían la fe cristiana, pero sí creían en la razón. Una obra para dialogar con judíos, musulmanes y filósofos paganos. También trabaja en la elaboración del oficio del Corpus Christi, una de las más bellas composiciones litúrgicas de la Iglesia. Se le atribuyen himnos como el Pange Lingua y el Tantum Ergo, que aún hoy resuenan en las celebraciones eucarísticas. Cuenta la tradición que, al terminar el himno, Cristo mismo se le apareció y le dijo: «Has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa quieres?» Y él respondió: «Nada más que a ti, Señor». A lo largo de estos años, Tomás también enfrenta oposición. Algunos lo acusan de querer bautizar a Aristóteles, de contaminar la pureza de la fe con filosofía pagana, pero él insiste: no hay contradicción entre la verdad revelada y la razón, porque ambas vienen de Dios. Si algo es verdadero, lo es sin importar quién lo diga. Durante sus estancias en Nápoles, funda centros de estudio, forma discípulos, predica con sencillez, no busca honores ni poder, rechaza cargos eclesiásticos y hasta un obispado. Vive como fraile, duerme en celda austera,
ayuna con frecuencia y se dedica casi exclusivamente a escribir. En 1265, inicia la obra que coronará su pensamiento, la Summa Theologiae. No se trata de un simple tratado, sino de una inmensa arquitectura del saber cristiano. En ella organiza todo el pensamiento teológico y filosófico conocido, desde la existencia de Dios hasta la moral, los sacramentos, la vida eterna. Lo hace con orden, claridad y un método preciso. Plantear una pregunta, exponer objeciones, presentar una respuesta y luego refutar las objeciones con elegancia. Su obra se convierte en el espejo de su alma, racional, humilde y profundamente creyente. A pesar de las polémicas, cada vez más teólogos recurren a él para entender mejor el vínculo entre fe y razón. En esos años, Tomás enseña también en Roma, en Santa Sabina, donde forma a generaciones de frailes. Allí comienza a escribir sus comentarios sobre Aristóteles, obra monumental que sienta las bases de la filosofía escolástica y que será estudiada durante siglos. A medida que envejece, su fama crece, pero él permanece ajeno a la vanidad. Dedica muchas horas a la oración silenciosa frente al Santísimo. Se dice que al celebrar la misa, entraba en éxtasis con frecuencia, y que a veces lloraba al pronunciar las palabras de la consagración. En una ocasión, después de escribir un tratado sobre la Eucaristía, se postró ante el altar y exclamó: «Todo lo que he escrito me parece como paja, comparado con lo que he visto». Su vida se aproxima a un giro inesperado. Aún le quedan visiones, renuncias y un final repentino. El doctor Angélico se acerca a los misterios más profundos de su fe. El año es 1273. Tomás de Aquino tiene cerca de 48 años. Su mente es un faro que ilumina la cristiandad. Sus discípulos lo rodean con respeto reverente. Su obra más ambiciosa, la Summa Theologiae, avanza a paso firme. Ya ha tratado con profundidad a Dios, la creación, la naturaleza del hombre, y se aproxima a los temas más elevados, la vida de Cristo, los sacramentos y la gloria final. Pero un suceso inesperado está por cambiar su curso. El 6 de diciembre, mientras celebra la misa en la capilla de San Nicolás, en Nápoles, algo ocurre. Una experiencia mística, profunda, lo deja transformado. Al concluir la liturgia, Tomás permanece en silencio. Sus ojos se llenan de lágrimas. Su fiel secretario, Reginaldo de Piperno, nota el cambio. Esa tarde, Tomás deja de escribir. Le dice a su asistente: «No puedo seguir. Todo lo que he escrito me parece como paja después de lo que he visto». Nadie sabe con certeza qué ocurrió. Algunos creen que tuvo una visión del mismo Cristo. Otros, que se le reveló el misterio último de la Trinidad o la gloria del paraíso. Lo cierto es que aquel encuentro místico lo sella para siempre. Tomás, que había construido con precisión lógica su gran obra teológica, se detiene. La Summa Theologiae queda incompleta. Había llegado hasta lo más alto del pensamiento humano y comprendido que ninguna palabra bastaba para describir lo divino. Desde entonces, su comportamiento cambia. Se le ve más recogido, más contemplativo, casi como si ya no perteneciera a este mundo. La fama no lo toca. Vive en silencio, en oración constante, como si esperara algo que no podía comunicar con lenguaje humano. A pesar de su retiro interior, en enero del año 1274 recibe una petición del Papa Gregorio X. Se le solicita que asista al Concilio de León, que se celebraría al año siguiente, con la intención de reconciliar a la Iglesia de Oriente con Roma. Tomás obedece. Aunque su salud está debilitada, se pone en camino. Parte desde Nápoles en dirección al norte, acompañado por frailes de su orden. No saben que es su último viaje. Durante el trayecto, cae enfermo en el monasterio cisterciense de Fossanova, en el Lacio. Allí, los monjes lo acogen con humildad y lo colocan en una celda sencilla. Su cuerpo se debilita, pero su espíritu permanece firme. Durante los días finales dicta reflexiones a Reginaldo, se confiesa
recibe la unción de los enfermos. A un monje que lo visita le dice: «He escrito mucho y he enseñado mucho, según mi fe. Si hay en mis obras algo contrario a la fe católica, lo retracto». El 7 de marzo de 1274, a la hora en que el sol comienza a filtrarse por las ventanas del monasterio, Tomás de Aquino entrega su alma a Dios. Tiene solo 48 años. Su muerte se siente como una pérdida inmensa. La noticia recorre los monasterios, las universidades, los palacios. Ha muerto el doctor Angélico, el defensor de la razón iluminada por la fe. Su cuerpo es enterrado en Fossa Nova. Más tarde, su tumba será lugar de peregrinación. Se narran milagros, curaciones, conversiones. La devoción popular crece. Los dominicos lo proclaman como su máximo sabio. Sus escritos se multiplican por toda Europa. La Suma contra Gentiles, sus comentarios a Aristóteles, su explicación de los evangelios y sobre todo la Summa Theologiae se convierten en pilares del pensamiento cristiano. Años después, en 1323, el Papa Juan XXII lo canoniza oficialmente, pero la consagración más importante llega en 1005 y 6, cuando el Papa Pío V lo declara doctor de la Iglesia, un título reservado a los más grandes teólogos y maestros de la fe. El apodo con el que lo había defendido Alberto Magno se hace realidad. El buey mudo de Sicilia ha hecho resonar su voz por todo el mundo cristiano, y sin embargo, no fue su brillantez lo que más impresionó a quienes lo conocieron. Fue su humildad, su entrega silenciosa, su capacidad para buscar la verdad sin orgullo. Un hombre que pudo ser obispo, cardenal, incluso papa, y que eligió ser fraile, profesor, servidor de la verdad. Su pensamiento no muere con él. Muy por el contrario, comienza una nueva etapa en la historia de la Iglesia, la de la escolástica madura. Durante siglos, ningún tratado teológico estará completo si no dialoga con Tomás. Incluso en tiempos de crisis, su método lógico y equilibrado será faro en medio de las tormentas, y aún faltan siglos para que se reconozca oficialmente su rol como el mayor teólogo de la Iglesia. Su destino aún no ha alcanzado la cumbre. La muerte de Tomás de Aquino en el año 1274 no pone fin a su influencia. Al contrario, su figura comienza a crecer con el paso de los años, como una columna de mármol blanco que se eleva por encima del tumulto de los tiempos. En los claustros, en las universidades, en los púlpitos, su nombre empieza a ser invocado con reverencia, pero su legado, como todo gran legado, tendrá que resistir pruebas. Durante el siglo siguiente, sus obras se difunden por copias manuscritas, cuidadosamente reproducidas por los frailes. La Summa Theologiae, aunque inconclusa, se convierte en el manual por excelencia de la formación clerical. Sus discípulos y comentaristas como Egidio Romano, Tomás de Sutton y el español Domingo Báñez extienden su método por todo el continente. En París, en Oxford, en Bolonia, en Colonia, su enseñanza se convierte en base para el razonamiento teológico. Sin embargo, el pensamiento tomista no se impone sin resistencia. En 1376, la Universidad de París censura varias proposiciones extraídas de sus obras, acusándolas de racionalistas o excesivamente filosóficas. Algunas de ellas, malinterpretadas, habían sido tomadas por seguidores radicales que pretendían reducir la fe a pura lógica. Pero esa censura es breve. El peso de la obra de Tomás es tal que no puede ser ignorada ni apartada. En el siglo siguiente, el Concilio de Viena, en 1311, rehabilita plenamente sus escritos y confirma su ortodoxia. El renacimiento tomista vive su primer gran impulso con la canonización oficial de Tomás por el Papa Juan XXII, el 18 de julio del año 1323. El pueblo ya lo veneraba como santo, y numerosos milagros se le atribuían en Fossa Nova y en otros lugares. La Iglesia confirma lo que ya era voz común. Aquel fraile de aspecto tranquilo y mente colosal había vivido en santidad. Años después, en 1368, el Papa Urbano V ordena el traslado solemne de sus restos a Tolosa,
en Francia, donde los dominicos habían establecido un importante centro. Allí, su cuerpo es recibido con honores, como el de un apóstol de la verdad. Pero su consagración teológica llegará de manera definitiva en el siglo XVI, en tiempos convulsos. Es el año 1567. El Concilio de Trento, convocado como respuesta a la Reforma Protestante, busca definir con claridad la doctrina católica. En las sesiones, los teólogos recurren una y otra vez a la Summa Theologiae como guía segura. Sobre la mesa del concilio se colocan 3 libros: la Biblia, el Derecho Canónico y la obra de Tomás de Aquino. Es una señal clara. Su pensamiento es considerado columna vertebral de la fe católica. En 1570, el Papa Pío V lo declara doctor de la Iglesia, y no como un doctor cualquiera, sino como doctor communis, el doctor común de la Iglesia, es decir, maestro universal. Desde entonces, el nombre de Tomás de Aquino queda unido al magisterio eclesiástico de forma oficial. Las órdenes religiosas, sobre todo los dominicos y jesuitas, lo adoptan como patrón intelectual. Los seminarios que comienzan a surgir en la Edad Moderna lo convierten en base de sus programas. Se escriben comentarios, resúmenes, glosas. La figura de Tomás se fortalece como símbolo de equilibrio entre la razón y la fe, entre la revelación y el pensamiento clásico. A diferencia de otros santos, su espiritualidad está profundamente anclada en el intelecto, pero también en la adoración eucarística y en la humildad de vida. Durante los siglos XVII y XVIII, el racionalismo cartesiano y el empirismo inglés intentan desacreditar a los escolásticos, acusándolos de inútiles constructores de silogismos. Pero en los conventos Tomás sigue vivo. Su claridad lógica resiste los embates de la crítica moderna. En los tiempos más oscuros, como una lámpara de aceite encendida en la noche, su obra guía a quienes buscan una razón creyente. Con la llegada del siglo XIX, el pensamiento tomista recibe un nuevo impulso. El Papa León XIII, en 1879, publica la encíclica Aeterni Patris, en la que propone a Tomás de Aquino como modelo de pensamiento cristiano. No se trata solo de una recomendación, es un renacimiento oficial del tomismo. Las universidades pontificias reestructuran sus planes de estudio para volver a sus textos. Se crea la Leonina, la edición crítica de sus obras, aún en marcha más de un siglo después. Tomás de Aquino se convierte no solo en un faro teológico, sino en un interlocutor moderno. Filósofos como Jacques Maritain y Etienne Gilson reinterpretan su pensamiento en diálogo con la ciencia, el arte, la ética, la política. En pleno siglo XX, en medio de guerras mundiales, crisis ideológicas y cuestionamientos existenciales, Tomás sigue siendo una fuente inagotable de luz. Su filosofía del ser, su concepto de ley natural, su defensa de la dignidad humana y su visión jerárquica del orden creado permiten construir puentes entre el pensamiento clásico y las nuevas realidades. En este punto de la historia, Tomás ha superado las barreras de su tiempo. No es solo un pensador del medievo, es un arquitecto del pensamiento cristiano, un teólogo que enseñó que Dios no contradice a la razón, sino que la eleva. Pero aún queda una última mirada, la de su presencia espiritual, devocional y mística en la vida de la Iglesia contemporánea, porque Tomás no fue solo sabiduría, sino santidad encarnada en letras. Ya han pasado siglos desde que Tomás de Aquino dejó este mundo, pero su figura sigue viva, no solo como un genio teológico o un filósofo sin igual, sino como un santo profundamente humano, un hombre que, aún hoy, guía con su sabiduría a quienes buscan comprender el misterio de Dios y del ser humano. La Iglesia no lo ha olvidado, muy al contrario, lo ha colocado entre sus pilares. En cada seminario, en cada facultad de teología católica, el nombre de Tomás resuena con fuerza. Su fiesta litúrgica se celebra cada 28 de enero, día en que fueron trasladados sus restos a la ciudad de Tolosa. Es uno de los santos más citados en documentos pontificios, en concilios y en catecismos.
El Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado en 1992, bebe abiertamente de su pensamiento. Pero más allá del aula, Tomás también es un modelo espiritual. Su vida estuvo marcada por una intensa devoción eucarística. Era frecuente que entrara en éxtasis tras celebrar misa. Compuso bellísimos himnos para el Corpus Christi, por encargo del Papa Urbano IV, como el Pange Lingua, el Adoro te Devote, el Tantum Ergo y el Laudación. Estas piezas no son solo poesía teológica, son plegarias vivas que aún hoy se entonan en iglesias y monasterios de todo el mundo. Cada verso refleja su amor por Cristo realmente presente en la Eucaristía. Una anécdota conmovedora lo revela por completo. Durante una visión mística frente al crucifijo, Tomás escuchó las palabras de Jesús. «Has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa deseas?» A lo que el santo respondió: «Nada más que a ti, Señor». Esa frase resume su vida entera. No buscó honores, ni poder, ni fama. Buscó la verdad, y en la verdad encontró a Dios. Su humildad era tan notable como su intelecto. Nunca buscó la controversia. Prefería construir puentes que levantar muros. Su método era paciente, basado en la caridad intelectual. Presentar con justicia las objeciones, responder con precisión, distinguir, matizar, respetar la verdad allí donde estuviera. Incluso al debatir con otras religiones, como en su Suma contra Gentiles, lo hacía con respeto, no con violencia dialéctica. Por eso su obra sigue siendo una herramienta poderosa en el diálogo interreligioso y filosófico. En el siglo XX, el Concilio Vaticano II reconoció la importancia permanente del pensamiento tomista. Aunque el lenguaje teológico evolucionó, el equilibrio y la claridad de Tomás permanecen como una guía segura en tiempos de confusión. En el aula, en la oración, en la reflexión ética, su voz sigue viva. Hoy, en un mundo marcado por la velocidad, el ruido y la superficialidad, la figura de Tomás invita al silencio, al estudio profundo, al asombro. Su vida es un testimonio de que la santidad no está reñida con el pensamiento, que el amor a Dios se puede expresar también en la búsqueda incansable de la verdad. Su cuerpo, descansando en la Basílica de San Cernín, en Tolosa, sigue siendo destino de peregrinos. Pero más allá de reliquias, su herencia más profunda está en sus libros, en sus ideas, en la manera como supo armonizar la razón y la fe. Muchos lo han llamado el sol de la teología medieval, pero quizá es más justo decir que fue una ventana abierta al misterio divino. Su legado perdura en todos aquellos que, al estudiar, rezar o enseñar, entienden que la fe no es enemiga del pensamiento, que el corazón y la inteligencia, unidos, pueden conducir al conocimiento de Dios, que la verdad, lejos de asustar, libera. Y así termina la historia de Tomás de Aquino. No con un final cerrado, sino con una herencia que atraviesa el tiempo. Un gigante silencioso que aún habla, que aún enseña, que aún conduce. Un santo que comprendió que todo lo creado, cuando se ordena al Creador, cobra sentido. Un hombre que al final de su camino, descubrió que toda su sabiduría, por grande que fuera, no era más que paja ante la luz de la gloria eterna.